Para comprender el concepto de sesión, vamos a hacer hincapié un poco en el contexto actual. Hasta ahora, las variables que hemos utilizado en una página web, en una página PHP, han sido, digamos, de un solo uso. Es decir, en este ejemplo, abro PHP, declaro una variable nombre y le asigno un valor, y este valor, digamos, solo pervive en esta página. Yo cargo la página, puedo ver que el contenido de la variable es el string que le he asignado, y siempre que recargue esta página 1 veré lo mismo. Pero, ¿qué pasa si salto a la página 2 e intento utilizar esa variable nombre? Bueno, pues esta variable nombre, el servidor web no da por supuesto que es de la página 1 y me sale vacío. Vamos a verlo. Bien, esta sería nuestra página 1. Como vemos, contenido de la variable nombre, Carlos, perfecto. Pero si vamos a la página 2 e intentamos usar la propia variable Carlos, simplemente mostrar su contenido, vemos que PHP dice: es la primera vez que oigo hablar de esta variable. Eso, aunque ambas páginas PHP estén dentro del mismo proyecto, de la misma carpeta, digamos que cada página utiliza sus variables de forma independiente y no tiene nada que ver que se llamen igual. ¿Qué hago entonces si quiero compartir una información global entre las distintas páginas que componen un sitio web? Bueno, para eso está el concepto de sesión. ¿Qué es una sesión? Hablando de un servidor web, podríamos definirlo como una especie de zona global que habilita el servidor web para compartir información entre todas las páginas de un mismo sitio web, en este caso de una misma carpeta con nuestros archivos. ¿Qué conlleva esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Es decir, si yo utilizo las variables como he hecho hasta ahora, pues siguen siendo variables, vamos a decir, entre comillas, locales o propias de una página, que no tienen nada que ver, por mucho que se llamen igual, con las variables de otra página. Para poder utilizar variables de sesión, hace falta primero advertir al servidor. Ello se hace con una función que es la siguiente: session start. La función session start avisa al servidor web de que voy a hacer uso de esa zona global para compartir información entre las páginas de un mismo sitio web. Bien, esta función debo añadirla en la primera línea de cada una de las páginas del sitio web en las que yo quiera compartir información. Al añadir esta función, el servidor web ya entiende que esta página va a querer compartir información entre otras páginas del mismo sitio web y nos habilita un sistema basado en un identificador de sesión. Es decir, a partir de ahora, en la comunicación entre el servidor web y el navegador, habrá una nueva información que será el identificador de sesión. Cada petición que haga el navegador con ese identificador de sesión tendrá disponible una zona global para compartir información entre todas las páginas que lleven el mismo identificador. Vamos a verlo con un ejemplo. Lo que vamos a hacer es convertir esta variable, digamos, normal o local de la página 1 llamada nombre en una variable de sesión. Para ello se utiliza el siguiente formato. Igual que cuando hemos leído de un formulario, algo similar, en este caso con una función llamada $session. Bien, con esto lo que estamos haciendo es convertir o utilizar, mejor dicho, una variable de sesión. Esto sería el nombre de la variable. Ya vemos que es entre comillas, no hace falta ya que lleve el símbolo del $. Entonces la forma de crear variables de sesión es tan sencilla como esta, poniendo $session y el nombre y el identificador de la variable que yo quiera utilizar. Ahora, para poder utilizar el contenido de esta variable en la página 2, tendré que hacer más o menos lo mismo. Vamos a completar esta página, porque ahora esta ya no es una variable normal, sino que es una variable de sesión, una especie de variable global a todas las páginas del sitio web. Vamos a mostrar el contenido y pasamos a la página 2. En la página 2 lo mismo, tenemos que empezar siempre arriba y avisando al servidor web que quiero hacer uso de esa zona global, y ahora ya podría acceder a esa información global dentro de esta variable. Vamos a probar el ejemplo. Volveríamos a la página 1. Bien, ahora mismo ya vemos cómo estamos compartiendo información entre ambas páginas. En la primera le he asignado un nombre y en la segunda puedo leerlo.
vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a ir a la página 1 y voy a cambiar el contenido de la variable para ver que esto cómo funciona. Al volver a la página 1 nos ha vuelto a cambiar el nombre y ahora si volvemos a la página 2 y accedemos a esa variable de sesión, vemos que se mantiene. Con una variable de sesión puedo hacer exactamente lo mismo que con una variable normal. Es decir, la forma de crear una variable es tan sencilla como esta. Con esto ya estamos declarando y dándole un valor a esta variable. Puedo utilizarla dentro de, por ejemplo, la función echo para pintar algo en pantalla. Puedo hacer cualquier tipo de operación. Si la variable es un número, puedo hacer perfectamente operaciones aritméticas. Es decir, puedo hacer cualquier cosa que hago con una variable normal. La única diferencia es que la información se mantiene entre diferentes páginas siempre que yo le avise al servidor web que quiero hacer uso de esa zona global de compartir información. Bien, otra cosa que puedo hacer en un momento dado es eliminar el contenido de una variable de sesión. Es decir, decirle ya no me interesa que guardes de forma global esta variable. Para ello tenemos una instrucción que es unset. Por ejemplo, vamos a utilizar en la página 2. Aquí tenemos contenido de la variable nombre y nos muestra el nombre. Vamos a abrir código PHP y vamos a destruir, vamos a decirlo así, la variable de sesión nombre. Bueno, para ello utilizamos esta función set y le paso la variable de sesión que quiero eliminar. Bien, para comprobarlo vamos a simplemente volver a pintar el contenido y comprobaremos que ya esa variable no existe. Nuevamente, después de eliminar, este es el contenido de la variable nombre. Lo que vamos a ver es que es capaz de pintarme la variable, pero tras ejecutar esta función la variable ya no existe, con lo cual aquí posiblemente me dé un error de que no sabe qué le estoy pidiendo. Vamos a comprobarlo, recargamos la página y es exactamente lo que pasa. En la primera vez me dice todavía existe la variable pp, la variable nombre con el contenido pp, y después de eliminar nos da un error porque ya no sabe qué es eso. Para evitar este tipo de problemas y no intentar acceder a una variable que no sé si siquiera existe, tenemos la función iset. Hemos utilizado anteriormente la función iset comprueba antes de imprimir el contenido si una variable existe. Entonces vamos a verlo con este ejemplo. En este caso ya sabemos que hemos destruido la variable. Lo que podemos hacer es dividir este código en dos partes. Vamos a abrir otra línea y vamos a decir lo siguiente. Si existe, la forma de leerlo sería la siguiente. Si existe esta variable, en este caso la función iset estamos utilizando con una variable de sesión, pero podría utilizarla perfectamente con cualquier otro tipo de variable. Por ejemplo, comprobar si un campo viene de un formulario, si existe una variable en la URL, $post, $get. La función iset se puede utilizar con cualquier tipo de variable. En este caso, la forma de esto sería si existe esta variable de sesión, podemos poner aquí igual a true, si lo vemos más claro. De todas formas, como esto ya se evalúa de forma true o false, no haría falta compararlo con true, pero bueno, si lo vemos así más claro. Bien, si existe esta variable de sesión, el mensaje va a ser simplemente que siga haciendo lo que ya hacía, es decir, que me ponga el nombre que contiene la variable. Muy bien. Si no existe, es decir, si esa variable hasta ahora, si compruebas que esta variable no existe, que va a ser nuestro caso, ya que aquí la estamos eliminando, pues por ejemplo, píntame en pantalla un mensaje de la variable no existe, para controlar el error y que no salga un fallo. Muy bien, con esto ya tendríamos, vamos a ponerlo bien. Bien, con esto ya tendríamos controlado que solo imprimo el valor de la variable si ésta existe. Y si no, saco este mensaje, la variable no existe. Vamos a probarlo. Volvemos a empezar desde la página 1 para que la variable tenga un contenido.
Volvemos a la página 2, nos lo imprime. Acordaros que lo que hace el código es eliminar la variable, con lo cual en este caso la función iset nos devuelve un false, es decir, esta variable de sesión no existe, y nos muestra el mensaje que estamos viendo: la variable no existe. ¿Qué pasaría si recargo esta página? Si recargo esta página, lo primero que hace es volver a intentar escribir el contenido de la variable de sesión nombre, pero como lo último que hemos hecho ha sido eliminarla, nos va a dar un fallo debido a esta línea 11. Es decir, intenta escribir una variable sin comprobar primero si existe, la intenta escribir, nos dará un fallo, la intenta borrar, en este caso puede dar un fallo, simplemente nos ignora porque no existe, y luego por último seguirá. Aquí sí que lo tenemos bien, seguimos controlando y nos funcionará bien. Vamos a recargar esta página y lo que vemos en la línea 11, al intentar imprimir directamente nos da un error y dice, bueno, después de eliminar, posiblemente el unset, aunque la variable no exista, pues bueno, no produce ningún error porque dice, pues, la iba a eliminar y total no existe, y este es el contenido de la variable no existe. Si volvemos a la página 1, volvemos a crear la variable y ahí en la página 2 ya existe, y después de eliminarla, pues ahora no existe y volvemos al mismo caso. En resumen, cuando utilice variables de sesión, es aconsejable, siempre que tenga dudas sobre la existencia de una variable, utilizar previo acceso a esa variable la función iset para asegurarme de que existe. Recordemos que bueno, el principal uso de este tipo de variables va a ser compartir información entre páginas. Entonces, dado que una variable puede existir en una página y en la otra la puedo haber eliminado, pues va a ser aconsejable hacer uso de esta función para evitar errores en pantalla.